ese es el apóstol Rey. Y viene el otro y dice, mira, yo que traigo a la diosa Diana, ¿qué hacemos? Ahora se llama la Virgen María. Ahora eres cristiano. O sea, le cambian el nombre al ídolo y ya somos cristianos. Eso pasa todavía, hermano. La gente no se da cuenta, pero sí, nos están engañando en eso. Amén. Pues yo les repito, les voy a traer una lista de en qué fecha entraron cada una de las cosas que fueron entrando, la adoración a los santos, la veneración de las imágenes, y tal. Eso fue en diferentes fechas, no fueron todos de un día para otro. Pues el diablo es un poquito cuidadoso en eso. Los voy a engañar, pero poquito a poco. Porque hubo uno, no, eso no puede ser, nosotros no podemos hacer eso. No te preocupes, que la generación que sigue sí lo va a aceptar. Tú no, pero los demás. Y así. Entonces, esa viene siendo Pérgamo. Virtudes, tienen algunos que tienen mi nombre y no han negado mi fe. Había unos pocos de gente fiel. Yo tengo el versículo 13. Censura, tienen aquellos que tienen la doctrina de Balaam y aquellos que hacen las obras de los nicolaitas, los cuales yo aborrezco. ¿Se acuerdan? Los nicolaitas, estructuras eclesiásticas. Antiguamente no, hermano, lo que había era el pastor, los hermanos y los que ministraban y todo, sencillo. ¿Amén? Pablo le escribía la carta. Mire, vamos a Efesios capítulo 1 un momentito. Mire lo que hacía Pablo. Efesios 1, ¿verdad? Vamos a buscarlo un momentito. Para que usted vea la estructura que había para los tiempos apostólicos. Amén. Alabanzas al Señor. Amén. Ok. El verso 1, ¿qué dice? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracias y paz a vosotros, Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿A quién le escribía Pablo? A los santos y a los ¿qué? Fieles. A los fieles. Eso es lo que había. ¿Qué eran los santos? Los santos eran los hermanos de la iglesia. Amén. Mire, a mí me contaron una anécdota una vez, cuando estaba en España. Me dijeron que en una ocasión entró un católico a una iglesia evangélica, pero todavía no era la hora del culto, así que el único que estaba allí era el que limpiaba. Estaba limpiando el templo. Y el católico entró y se puso a mirar las paredes. Adiós, no había nada. Le dice al que barre, oiga, ¿esto es una iglesia? Sí, esto es una iglesia. ¿Y los santos dónde están? Pues los santos vienen ahorita a las 7. Venga para que usted vea que... Pues, o sea, que él esperaba ver colgado de la pared ¿qué? Santos. Los santos, esos no son santos. Según la Biblia, santos son los creyentes. ¿Sí o no? ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Cuando él escribía a la iglesia, le decía a los santos y qué más era lo otro que decía. Fieles. Y fieles. Amén. Ese era, hermano, estaba el pastor y los hermanos. Y Dios aprobaba eso. No había una jerarquía eclesiástica donde estos controlan a esto. Amén. Me parece, el nicolaísmo es controlar la gente, controlar el pueblo, con estructuras eclesiásticas. Ahora somos, este lado estamos los, ¿cómo se llama esto? Los clérigos, y allá están los laicos. Que de hecho el nicolaísmo viene de laicos, amén. Controlar los laicos. Aquí están los clérigos y allá están los laicos. Eso no implica, hermano, no estoy diciendo que no se respeta a las personas que Dios pone al frente para pastorear. Hay que respetar a esa persona porque Dios va a reclamarle esa vida. ¿Sí o no? Amén. La Biblia lo dice. Qué difícil es, ¿verdad? Cuando el pastor o pastora tiene que decir, Señor, es que tu pueblo me está dando muchos problemas. ¿Sí o no? Le da cada uno hacer y desaparecerse. ¿Qué pasó el rato? No, es que la pastora va corriendo por ahí porque ya está. Amén. Pero lo que no puede ser es los que se enseñorean de la ley de Dios. ¿Me están entendiendo? Lo que se hacen señores. Y eso era el problema de Pérgamo. Y hoy vamos a hablar de Tiatira, que como dijimos es del verso 18 al verso 29. Tiatira significa sacrificio incansable. Sacrificio, sacrificio, sacrificio. Pero ya no se sacrificaban animales. ¿Cuál es el sacrificio que se menciona ahí? Vamos a verlo ahora. Sacrificio incansable. La descripción de esta es la iglesia papal, donde están los papas.
¿Qué sacrificio usted cree que estoy hablando yo? Un sacrificio que ellos le llaman sacrificio. Sí, pero un sacrificio donde no hay derramamiento de sangre, incruento. Nosotros hacemos un sacrificio incruento, pero la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero también la Biblia dice que ya no vas a seguir sacrificando animales porque ya el sacrificio nuestro se hizo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que se lleva a cabo una misa, que es un sacrificio, ¿cómo le llaman? El sacrificio de la misa. Nunca lo había escuchado. Cuando no había muchos católicos aquí. Yo fui católico, yo sí sé. El sacrificio de la misa. Amén. ¿Usted fue católico, hermano? ¿Se acuerdan lo que decía? Vamos al sacrificio de la misa. Y ocurría supuestamente un milagro que se llamaba como la transustanciación. O sea que una sustancia se transforma en otra. Cuando el cura coge la galletita y hace esto, ahí en ese momento se convierte en el cuerpo de Cristo de verdad. O sea, si tan de verdad es que si se cae un pedacito al piso, tiene que recogerlo rápido con la boca, no con las manos, se contamina. Y después coge la copa y la levanta y se convierte en la sangre de verdad. Usted dice, no va a ser, hermano, pero eso son las doctrinas católicas, hermano. ¿Sí o no? Me lo estoy inventando, hermano, voy a decir. Es cierto. Pero ellos agarran esa parte, donde dice la palabra de Dios que Cristo les dijo a sus apóstoles, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, pero mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, que dicen que de ahí está el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Pero eso es en memoria de... O sea, eso no literal, eso es un recordatorio. ¿Sabe que en donde se hace la misa, detrás ponen como un sol? Es un sol. Es un sol con muchos rayitos. Eso le llaman el sagrario. Ahí dentro guardan las hostias que sobran. Eso no se puede perder porque ya se convirtieron en el cuerpo de Cristo de verdad. ¿Qué pasa? Con la inscripción J. H, la inscripción. Las siglas de los jesuitas. Sí. ¿Cuál es? H. J. Ajá. H, S. S. Pero es al revés. La H va primero. J primero. La H va primero. Esas son unas iniciales que están, ¿verdad, hermano? Sí. Isis, Horus. Ahí está. Ok. Esto está en la galletita. Ya la ves y tiene eso. Tú sabes que hay evangélicos que también la compran porque eso lo venden. Esa galletita la venden. Yo digo, pero si está la misma que el católico que estamos haciendo. Bueno, esto es la Trinidad egipcia: Isis, Horus y Set. Y lo hacen ¿por qué? Porque la gente no sabe nada, hermano, y se la ponen y se la comen. ¿Me va entendiendo? Esa es la Trinidad egipcia. La diosa Isis, el dios Horus, que significa el sol. De hecho, donde la meten, es como les dije, con un sol, le ponen una cosa así. Y eso es bien importante. Cuando hacen las procesiones en la calle, llevan una ahí al frente. Ese es el cuentecito que se mira ahí cuando están en el... Sí, eso le ponen. Y eso representa un sol. Hermano. Ajá. Por ejemplo, en el catolicismo, no sé si todo es lo mismo, pero en el catolicismo de mi edad, en el que yo fui 15 años nada más, desde que nací hasta los 15 años, yo pienso que uno no le da tiempo a entender porque no le explican. No. Ellos no le explican a uno de por qué es un sol, de por qué tiene letras. Sí. O sea, usted tal vez se adentró más para saber, o trabajó ahí con ellos, lo mismo el hermano José. Ajá. Ajá, pero así como uno está sentado en la base, a uno no le dan explicación, o no sé si son yo no entiendo. Porque ellos son muy obedientes, hermano. Ellos lo que le digan, eso es lo que van a hacer. Porque no le explican como nosotros en el Evangelio, ¿verdad? Si vamos a predicar de algo, nosotros hacemos pues, caso.
lo posible, ¿verdad? De explicar. Exacto, hacemos una investigación Ajá. y un poquito de estudio para poder hablar y decir. Y ahí es que uno también aprende lo que significaba lo que uno estaba haciendo antes, que uno tampoco lo sabía. Yo cogí la primera comunión cuando tenía como 9 años. Me leí el catecismo porque te hacen preguntas del catecismo. Y gracias a Dios lo pasé bien. Y digo, pero cuando entré a estudiar a la universidad, pues tenía un maestro que era ateo y yo me hice ateo también. Porque el maestro nos confrontó y dijo, tú has visto a Dios, tú has esto, cuando tú rezas, ¿a ti te contesta Dios? Yo, bueno, yo creo que sí, pero no sé. Entonces, ¿qué pasa? Que la mente joven es fácil manipularla. Ajá, ¿no voy a decir algo? Sí, lo que pasa es que Ajá. ahí, en la iglesia esa católica, nadie lleva Biblia. No. Todos Ajá. tienen que agarrar el catecismo que está ahí atrás de la mano. Y de ahí el cura da la lectura y ahí están. Lean en tal página, tal lectura. Pero la Biblia, Y leen 2 pedacitos de la escritura. Ajá. Y de ahí se suelta a dar su discurso. Leen el texto, pero no leen el contexto. si se lee un versículo de los evangelios, ya está. Pero predican ellos. Dan explicación, pero es a su manera, ¿no? O sea, por lo leen el texto, pero no leen el contexto, entonces lo sacan Sí. de lo que realmente dice. Entonces Sí, ahí sí, viene sí. la Lo ignorancia acomodan. del católico que no lee la Biblia. La cosa es que, En el catolicismo le meten en la cabeza que si usted lee la Biblia se va a volver loco porque sí, no lo puede. eso me lo dijeron a mí cuando chico. No leas la Biblia que te vuelve loco. Hermana, pero era verdad. Mi hermana es Yo mira el cristiana. evangelio y me he vuelto loco. Mi hermana es cristiana y me dijo que no leyera la Biblia porque me iba a volver loca. La cuestión es esta, hermana. Si usted oye un mensaje, una homilía, como le llaman ellos, un mensaje, lo que sea, de un cura que le diga, pero tú ves y rézale a María porque Jesús está molesto. Pecadores, no quiero saber de ellos. Pero si tú vas donde María, que es su madre, ¿qué le podrá negar Jesús a María? Tú vas donde ella, le dices, María, por favor, mira a ver si Jesús me bendice o me ayuda o lo que sea. No te preocupes, yo voy donde él. Mira, atiéndelo por favor. Sí, bueno, por ti lo voy a atender, porque es que ellos son muy malos. Yo los quemaría todos. ¿Lo va entendiendo? Esa es la psicología. Cuando usted conoce la Biblia, usted se da cuenta que eso no es verdad. Pero eso es lo que le dicen a uno. A Jesús por María. O sea que el centro del catolicismo romano es María. No es una religión cristiana, es una religión mariana. Pero, Atea, porque no creen en Dios, creen en María. pero como se menciona en algún momento dado a Cristo, pues entonces es cristiano, pero no. Cristiano es el que obedece la palabra, ¿sí o no? Entonces vamos a leer un momentito, capítulo 2, del 18 al 29. Ya hemos hablado, ¿verdad? Que significa un sacrificio incansable, que es la iglesia papal. Vamos a ver qué le dice el Señor a esta iglesia. Capítulo 2. Verso 18. Efesios, hermano. ¿Ah? Efesios. Apocalipsis 2. Tiatira. Ajá, el mensaje a Tiatira. Ok, vamos a leerlo. Yo lo voy leyendo, ustedes me siguen ahí en la Biblia. Y escribe al ángel, el ángel es el pastor, de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Fíjense, ¿quién está hablando? El Hijo de Dios. El que tiene ojos como llama de fuego, pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio, sobre todo, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esta es una iglesia de obras, muchas obras. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Se acuerdan quién era Jezabel en el Antiguo Testamento? La esposa de Acab, el rey Acab, ¿se acuerdan? ¿Ven? El rey Acab, que era rey de Israel, se casa con esta señora Jezabel, que no era israelita, era de otra nación idólatra. De hecho, ella era como un tipo de sacerdotisa del dios Baal, y se casa con ella. ¿Qué cometió él? Un yugo Desigual.
Póngale tú, no, pero acá no estaba convertido, pero era el rey de Israel y tenía que enseñar al pueblo el temor a Jehová. No lo hizo. Amén. Entonces aquí la menciona a Jezabel, pero más bien se refiere a una doctrina que se metía. Profetiza, enseña y seduce a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Se acuerdan que en este tiempo empieza a meterse dentro de la iglesia cristiana todas las cosas, los ídolos, amén, la adoración a los santos, claro, con un cambio de nombre, en vez de decirle los dioses paganos, pues ahora son los santos y las vírgenes. Cada país tiene una virgen. La de Puerto Rico, la Virgen del Perpetuo Socorro. Por poco digo otra cosa. Sí, porque a veces uno bromea y después la broma casi se... la de Cuba es la Caridad del Cobre. La de México, ¿cuál es? La Guadalupe. Amén. En México hay un sinnúmero, hay como 1000. Sí, pero ¿cuál es la principal de todas ellas? Guadalupe. La Guadalupe. La cosa es, hermano, en la Biblia, ¿cuántas virgen había? La Virgen María. Y después que parió ya no era Virgen María, después que dio a luz. Después que dio a luz ya no era virgen, ¿o cómo es? Dice, no, hermano, es que ella dio a luz por la rodilla. Ah, muy bien. A mí me lo han dicho. No, ella fue por la rodilla. Sí, qué interesante. No, es que el milagro es más grande, sí. ¿Qué pasa, hermano? La diosa se la cambiaban de acuerdo al ciclo. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa? Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Por qué no se promueve que se estudie la Biblia y se lea dentro de los círculos católicos romanos? Porque le va a traer problemas cuando empiece la gente a cuestionar. ¿Por qué aquí dice esto y nosotros hacemos esto? ¿Por qué nosotros bautizamos niños y aquí no hay ningún niño bautizado? Niño que tenga, ¿verdad? Uso de su que tome decisión. Amén, pero un bebé recién nacido, eso no toma decisión de nada. ¿No? Entonces, y así por el estilo. ¿Por qué nosotros hacemos esto y aquí con otra cosa? Mira, no leas la Biblia porque te va a volver loco. Muy bien. Entonces, esa es la excusa, no la leas. Pues, ¿sabes qué? Y como dice la palabra, y conoceréis la verdad, y es lo que no quieren. No. De hecho, estuvo prohibido inclusive traducirla a ningún otro idioma que no fuera el latín. Y quien único hablaba latín eran los curas y no todos. O sea que la única Biblia que existía era en latín y tú la leías y no la entendías. Y se hizo con toda la intención. ¿Me va entendiendo? Entonces empezaron las traducciones a los idiomas de cada país. Y al idioma nuestro, al español, al castellano, pues hubo 2 monjes, fíjense, eran monjes católicos, pero que Dios le tocó su corazón para que la tradujeran. Casiodoro de Reina, que fue el que primero la tradujo al español completa, porque ya existían pedazos del Nuevo Testamento y cosas así. Pero una Biblia completa, la primera completamente en español fue Casiodoro de Reina en 1569. Yo estuve visitando en varias ocasiones el monasterio donde él estaba como monje. ¿Amén? Y el otro que era compañero de él también, que era Cipriano de Valera. Cuando la Inquisición se enteró de que en ese monasterio se estaban convirtiendo los monjes, aparecieron allí a llevárselo, pero muchos de ellos ya se habían ido, no estaban allí, y huyeron, se fueron por diferentes rutas y llegaron hasta Suiza, porque en Suiza había libertad de religión. Estoy hablando del siglo XVI, hace muchos años. Amén. Pero ¿qué pasó? Que era ilegal y su pena de muerte, o sea, el que lo hacía terminaba muerto. Traducir la Biblia del latín a un idioma que fuera común, porque eso era un idioma vulgar, tiene que ser el latín. ¿Y quién lee latín? Pues la mayoría de nosotros leemos, pero no todos los curas. No todos los curas sabían leer latín, hermano. Pero no importa porque ellos realmente no leían la Biblia como quieren. ¿Me va entendiendo? Mira lo importante que es saber la palabra de Dios. Como dice la pastora, conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Nos hará libres. Amén. ¿Cuántos quieren ser libres? Amén. Pues hay que estudiar la palabra, hermano. No deje de estudiar la palabra, alabanza al Señor. Entonces, el verso 21. Y le he dado tiempo a esta mujer, a la Jezabel,
para que se arrepienta, pero no quiera arrepentirse de su fornicación. Amén. Fornicación es cuando tú cruzas algo santo de Dios, algo precioso, con una cosa que es mundana, una cosa. Tú cruzas esas dos cosas, las mezclas y has hecho una fornicación. Una fornicación espiritual, ¿me van entendiendo? Eso es lo que pasaba. Se estaba metiendo un montón de cosas que Dios no le agradaba. Verso 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Fíjense que Dios siempre da oportunidad y ambiente. Dios siempre manda profetas, personas, y dicen que eso está mal, eso hay que arreglarlo. Amén. Voy a clavar la 95 tesis en la puerta de la iglesia, y la gente lo leía. Dice, oye, eso, si la Biblia prohíbe eso. Dice que tú vas a dar dinero para que te perdonen los pecados. ¿Se acuerdan eso? La indulgencia. Eso fue una de las cosas que molestó a Martín Lutero, y hubo otras cosas más. Esas son 95 tesis. ¿Qué pasa? El que leía la Biblia y era honesto consigo mismo y con los demás decía, que nosotros estamos haciendo cosas mal. Mira lo que dice aquí. El que la leía y no le interesaba si se arreglaba o no, porque lo que le interesaba era, ¿verdad? Era un asalariado, lo que quiero es que me paguen y me lo demás, eso no es mi problema. ¿Ves? Y eso ocurre en el mundo evangélico también. Entonces, dice, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según sus obras. Fíjense como el Señor está diciendo, amén, la censura. Está diciendo, tiene la doctrina de Jezabel, alabanza al Señor. Quiere decir que estás haciendo las cosas, o sea, ella lo que enseñaba era, pues tú puedes servir al Dios de Israel, pero tienes que servir también a Baal, tú lo mezclas. ¿Ves lo que hacía Jezabel en aquel tiempo? Y aquí en este tiempo, esta organización religiosa, pues hacía lo mismo. Tú vas a servir al Dios de la Biblia, pero mete, tú sabes, los dioses romanos, los dioses griegos, Y cuando empezó la colonización en América, empezaron a traer esclavos de África, ¿qué pasó? Pues vamos a meterle también los dioses africanos. Ahí están. Y están esos dioses que veneraban allá en los países africanos, pero después le cambian los nombres. Lo de ustedes que sepan sobre la santería. La santería son los dioses africanos con nombre católico. Yemayá, la Virgen María, Batalá, el otro. ¿Es lo que quiere decir? Y te enseñan como que sí está todo bien. Usted ve los altares de los santeros y usted ve imágenes católicas, están ahí. Y las veneran. No las vean, por favor, o sea, no vaya a ver eso que le dice el hermano, ¿verdad? Y se va a meter en un sitio donde practican la santería. No, porque eso es cosa de demonios. Amén. Son altares diabólicos, satánicos. Amén. Pero como siempre hay gente que es fiel donde quiera, el verso 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, escuche eso, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Lo vieron? Siempre ha habido un remanente fiel, una pequeña manada, ¿ven? Que se mantienen y no se mezclan y no se contaminan. Hermano, no se contaminen, por favor. Manténgase siempre fiel, gloria a Dios. Dice, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Ahora viene un galardón. El galardón es un premio. ¿Para quiénes? Para los que se mantengan fieles. Amén. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Fíjese, nosotros no nos debemos mezclar con los gobiernos de las naciones, porque después nosotros nos pondrá, conoceremos que reyes y sacerdotes con Cristo. Vamos a tener autoridad sobre las naciones. Cada que yo quiero estar en el gobierno, es que mira, nosotros los cristianos vamos a empoderarnos, vamos a ocupar puestos en el gobierno y así preparamos la tierra para que cuando el Señor venga, el Señor aquí está, ya está todo preparado. No tienen que hacer nada. Eso es lo que enseña la Biblia. Cuando el Señor venga físicamente a la tierra,
Viene a tomar posesión y está todo preparadito y todo listo. ¿Qué dice la Biblia? Viene a una batalla, a una guerra contra los ejércitos del anticristo. ¿Y cómo hay cristianos que enseñan eso? De que, no hermano, mira, no te preocupes. Lo que vamos a hacer es, tú sabes, prosperidad, dinero, empoderarnos, vamos a ocupar puestos en el gobierno y allá, y cuando arreglemos la tierra ya que esté, decimos, Señor, ahora puedes venir, que está todo arregladito. Eso se enseña en montones de iglesias. Y yo no sé de dónde lo sacan. Bueno, yo sé. Esas son perversiones de la palabra. Con una palabra y la enredan todas y tal, y no, y sacan una cosita de acá, sacan otra cosita acá. Ve, hermano, te estoy diciendo que eso es así. Amén. No te enfermes porque eso es pecado. Y tienes que ir a enriquecerte. Muchos carros y esto, lo otro, bueno. Y tu cheque, mira, dónalo completo. Porque el Señor te lo va a multiplicar. Santo. No estoy diciendo que no diezmen y ofrenden, eso hay que hacer. Amén. Lo que estoy diciendo es que no podemos, amén. Si tú vas a ofrendar y tú vas a diezmar, tú lo vas a hacer por amor. Dice que Dios ama a quién? Al dador alegre. No porque, Señor, te voy a dar esto, pero porque tú me des después. No, así no. No con condición. Ajá. La condición es que me lo multiplique por 10. Y si no quiero, no. Ya eso no fue Dios, eso fue yo que lo dije. Amén. Amén. Dice, yo le doy autoridad sobre las naciones. Y dice, las regirá con vara de hierro. Eso en el milenio. Cristo va a regir las naciones con vara de hierro. Y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana a los que se mantengan fieles. ¿Quién es ese? Ese es el Señor Jesucristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero decir que después de la iglesia de Pérgamo, donde la iglesia y el Estado se juntan, empieza otra época que duró desde el año 590 hasta 1517. Esta época fue donde proliferó, fue un sacrificio incansable, misas y misas y misas y misas. Amén. Y si alguien se muere, pues hay que hacerle unas misas, ¿cómo eran? Las novenas, ¿verdad? Las 9 semanas son. 9 semanas. 9 días. ¿Ah? 9 días. 9 días. Y ahí, eso hay que pagarlo, hermano, eso no es de gratis. Entonces tú dices, el cura te dice, mira, esa persona está en el purgatorio. ¿Sí? ¿Se acuerdan la anécdota que les di? Dice, una señora, bendito, el marido se le murió y el cura decía, hay que hacerle misa, pero las misas valen dinero. Sí, está bien, padre, venga, que empezamos a hacer la misa. Y dice, padre, ¿ya salió del purgatorio? Todavía no, ya. Digo, padre, si ya salió, padre, con el tiempo. Hija, va por la cintura, ya está casi fuera. Necesito más dinero. Pues hay que seguir dando misa. Y en una fue y le dijo, padre, ¿por dónde va? Pues mira, tiene un pie adentro y un pie afuera. ¿Y cuál es el pie que tiene dentro? El izquierdo. Pues vamos a dejar la misa. Esa era una pata de palo que tenía. Vamos a ver. Hermano. Pero la gente lo ve así. ¿Me va entendiendo? O sea, ellos lo cogen literal. ¿Por qué? Porque hay ignorancia de la palabra de Dios. Si no hay conocimiento de la palabra de Dios, se cree cualquier cosa. ¿Sí o no? Así que hay que ser como los de Berea. ¿Se acuerdan lo que hacían los de Berea? Todo lo que Pablo decía, lo miraban en la Biblia a ver si era cierto. Decían, mira, está diciendo, eso está aquí. Amén. Y a Pablo no le molestaba. Pablo se gozaba, decía, así que lo quiero. Buscando de Dios y la palabra del Señor. Amén. Bueno, la semana que viene vamos a hablar de la iglesia de Sardis. Aquí por fin empieza lo que se llamó la reforma. La reforma, ¿qué era la reforma? Empezó muchos reformistas como Juan Hus, ¿te acuerdas que hablamos de Juan Hus? El otro por allá, Martín Lutero, que empezaron a decir, aquí hay algo malo. Empezaron entonces, y casi todos eran monjes y sacerdotes católicos. Y ellos fueron los primeros porque eran gente honesta. Eran gente, ¿se acuerdan que en Apocalipsis el Señor nos habla, nos dice, salid en medio de ella por lo menos? Quiere decir que dentro de esa organización religiosa llamada el catolicismo romano, hay gente que están buscando de Dios honestamente. Pero desgraciadamente están en una organización religiosa que no los va a llevar
al conocimiento de Dios. Pero el Señor le dice, salid de en medio de ella, pueblo mío. Como mucha gente, mucho pueblo de Dios ha salido ya. ¿Sí o no? Amén. ¿Alguna pregunta? Pero no tanta, hermano. ¿Alguna pregunta? Dígame. Amén. Venga, sin pena ninguna. Sí. Any questions? Pregunta, Chejo. Pregunta para Miriam. Dígame la pregunta, hermana. Dispare. La pregunta, claro. Sí, hermano, es que estaba pensando en una donde usted habla de que habla en Apocalipsis de Jezabel. Isabel. Ajá, Jezabel, muchos la toman como que Jezabel la toman como una figura que ahora la usan como que tiene un espíritu de Jezabel. El que era el espíritu de Isabel en Apocalipsis existió antes. Sí, es el que estamos hablando hoy. Ajá. Cuando empiezan a meterse esas doctrinas falsas, es como Jezabel, que Jezabel metió muchas cosas dentro del pueblo de Israel. Pero la comparan con las de ahora, con las que son supuestamente pastoras que usan sus tacones, se pintan y todo. Sí, no, pero ya eso es otra apreciación. Ah. Eso le toca a la pastora hablar de eso. Yo hablo de No, Apocalipsis. yo sé, hermano, pero habla del Apocalipsis, también la ponen ahí, pero, o sea, lo puede tomar uno también con varias. Sí, la figura de Jezabel siempre en la Biblia es como una persona que desvía a los que son de verdad a la mentira, o sea, para que mezcla la mentira con la verdad. ¿Y qué es el resultado ahí de eso? Pues nada bueno. Mire, usted tiene un vaso de leche, perfecto, puro, échele una gotita de... Pero también es un espíritu seductor. Sí, es un espíritu, sí. Seduce ¿cómo se dice? Al pueblo de Dios, Al pueblo de hacer lo que no se debe. maldad. Sí, eso es lo que representa, por lo menos en el Apocalipsis, no es una persona física, sino es lo que dice ahí. Se representa, es un espíritu que desvía de la verdad a los hijos de Dios. Engaña, ¿entiendes? Jezabel en la vida real. Como, es como de adulterio y fornicación. Sí. Adulterio. Cuando tú mezclas una cosa buena, pura, con algo que no sirve, eso es un adulterio espiritual. Y eso que hacía aquí ella es un adulterio espiritual, porque está cruzando lo bueno con lo que Dios. O sea, es un yugo desigual, una cosa que Dios aborrece. Amén. ¿Qué más? Bueno, Pues bien, vamos a dejarlo hasta aquí entonces. Vamos a, ya la semana que viene, acuérdense, vamos a hablar de qué? De la iglesia de Sardis. Esta es la iglesia, vuelvo y les repito, donde empieza a moverse, amén, descubren la verdad de la palabra, donde Martín Lutero lee la Biblia, el justo por la fe vivirá, y dice, espérate, tanto sacrificio que yo hago, y eso no me lleva a la salvación, lo que me lleva a la salvación es creer. Se es salvo por la fe. O sea, que una cosa es la salvación por obra, que es lo que enseña el catolicismo romano y otras religiones más, y otra cosa es la salvación por fe, no por obra para que nadie se gloríe, sino por fe. Vamos a estar puestos de pie, gloria a Dios. ¿Qué hago, hermana? ¿Despido de una vez o no? Hermano, sí, si quiere, pero ahorita nomás les voy a pedir de favor, hermano, que Bueno, que lo pare.